Nos vamos hasta Moncloa, donde en este Consejo de Ministros hoy está previsto que se apruebe ese plan para acabar con los bulos en los medios, que forma parte de esas medidas de regeneración democrática que anunció en su momento Sánchez después de sus días de reflexión. Javier. Sí, un plan de regeneración democrática que surgió, como dices, tras el punto y aparte que Sánchez marcó hace meses cuando se tomó varios días de reflexión a causa de las acciones legales sobre su esposa. Este plan, estas acciones que hoy aprueba el Consejo de Ministros son, según el propio presidente del Gobierno, para regenerar la democracia y defenderla frente a fenómenos como la máquina del fango, los bulos o la desinformación. Se desconoce el desarrollo de las mismas, ya que la única información proporcionada por el Gobierno fue una comparecencia del propio Sánchez el pasado mes de julio, donde las enumeró, entre ellas la aprobación de una estrategia de gobierno abierto o una nueva ley de administración abierta que mejore la información gubernamental. Y la información, precisamente, es uno de los pilares de este pilar de regeneración. Sánchez ha dicho que emana de la Constitución y de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea y que defiende el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz. Se espera que recojan nuevos estándares de transparencia sobre los medios de comunicación, ya que el presidente lamenta que la democracia esté siendo asediada por campañas de desinformación, bulos, presiones a periodistas y corruptelas. El siguiente paso será su aprobación en el Congreso, aunque los populares ya han avisado de que no lo apoyarán por considerarlo un plan para controlar a los medios y una cortina de humo del caso Begoña Gómez. Y de aquella comparecencia y esas líneas generales que nos adelantaba nuestro compañero, podemos resumirlas en los siguientes bloques. En torno a los medios de comunicación, el presidente habló de limitar la publicidad y financiación pública, además de obligar a los medios de informar de quiénes son sus propietarios. También un plan de ayudas de 100 millones de euros para la digitalización de los medios. Como medidas generales, también se abordó la posible reforma de la ley Mordaza y la obligatoriedad de los debates electorales. Y podría estar sobre la mesa y podríamos conocer hoy mismo la eliminación de 2 delitos, el de las ofensas religiosas y también las injurias a la corona. Gracias, Blanca. Bueno, en este último no se ponen de acuerdo PSOE y Sumar, eso lo veremos ya en la rueda de prensa, pero como esto afecta a los medios, hemos querido hablar con la directora de uno de ellos, que es Encarna Samitier, directora de 20 Minutos, colaboradora del programa. ¿Qué tal, Encarna? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí analizando ese plan de regeneración democrática del que todavía no conocemos todos los detalles, pero como pone el foco en los medios, en su propiedad, en la distribución también de publicidad institucional, te pregunto, ¿esto se acogerá a la ley europea de libertad de medios o irá más allá? A priori, yo creo que con la directiva europea, con la normativa europea de libertad de medios, había más que suficiente. Y bueno, ahora no sabemos si el gobierno va a pretender ir más allá. Y claro, eso es lo que preocupa, porque de las palabras del presidente Sánchez se llevan a confusión, porque Europa está luchando contra los bulos hace muchos años, dedica mucho dinero, pero deja claro que los bulos provienen de los propios gobiernos, provienen de los ciudadanos y provienen de los medios de comunicación. En concreto, cuando hablamos de gobiernos, hablamos de Putin. Por antonomasia, es el gobierno que siembra desinformación y amenaza las democracias. Lo que anuncia Sánchez, bueno, pues es como un totum revolutum entre ese plan de la Unión Europea que es de obligado cumplimiento, que se transpone automáticamente y que contempla cosas muy interesantes, como que se conozca la propiedad de los medios de comunicación, perfecto. Vale, por ejemplo, incluye también que los debates preelectorales sean obligatorios, perfecto. Pero la Unión Europea pone mucho el acento en la libertad, de los medios y por lo tanto de la sociedad, porque este plan afecta a los medios, pero todo lo que afecta a los medios afecta a toda la sociedad, porque al final estamos hablando del derecho a la información de los ciudadanos a la que respondemos los medios. A mí me preocupa que el presidente lo ha planteado cuando él se ha sentido víctima de bulos y lo ha hecho identificando, seguramente sin querer, identificando bulos con noticias críticas contra el poder. Creo que eso lanza un mensaje muy desorientador a la opinión pública
y muy preocupante, porque esa confusión pues realmente afecta de lleno a la libertad de expresión. Y en cuanto a los anuncios de endurecer bueno, todo lo que es la protección al derecho al honor, a la intimidad, hay que recordar que está muy protegida en la legislación. Yo siempre digo que los periodistas, los directores en este caso, vamos al banquillo. El ciudadano tiene un amplio margen, como no puede ser de otra manera, de defensa, pero bueno, todo lo que sea mejorar debería ser pactado con las asociaciones y con el resto de partidos, y debería ir encaminado a proteger la libertad de expresión y de información, y no al contrario. Entonces creo que el gobierno se sitúa como por encima de los bulos, de la desinformación, cuando Europa precisamente pone el foco en que toda esa desinformación, que es muy vieja, no la hemos inventado, por desgracia, no es nueva, afecta a toda la sociedad y muy en concreto puede afectar al poder. ¿Y encarna y miedo a que esto suponga una especie de control sobre algunos medios? ¿Perdona? Si hay miedo en que esto suponga, el plan que se apruebe hoy en ese Consejo de Ministros, un control sobre algunos medios, como algunos medios ya han puesto sobre la mesa. Bueno, a ver, hay una preocupación, creo. Yo no hablaría de miedo, hay preocupación, porque realmente, como te decía, en España tenemos la Constitución que defiende y garantiza, consagra los derechos básicos, están los tribunales y hay una sociedad muy acostumbrada a demandar de los profesionales de la información una información veraz, contrastada y rigurosa. Creo que la sociedad sabe distinguir perfectamente, o cada vez está más concienciada para distinguir entre lo que es un bulo, un rumor, una desinformación. En ese sentido, yo no hablaría de miedo, pero sí que hablaría de preocupación ante lo que pueda ser una oportunidad perdida. Es decir, en vez de mejorar de una manera reposada, dialogada y escuchando a todas las partes implicadas, no desde el corporativismo, por supuesto que no, se actúe como lo que muchas veces hemos llamado legislar en caliente, como de una manera defensiva y poniendo el foco, mezclando un poco todo. A mí me preocupa, ya te lo he dicho, Miriam, que podamos transmitir a la opinión pública la idea de que toda noticia desagradable, crítica, que denuncie una situación pueda ser tildada de fango, porque es fea, sí, vale, a veces pues sí, puede resultar fangosa, pero si es veraz y contrastada, no es fango. Eso es lo que creo que nos está preocupando a los periodistas, a las asociaciones, como sean de editores, como AMI, sean de periodistas, los colegios, la FAPE, que pidió reunirse con el presidente y le exhortó a que el acento se ponga en, sobre todo, en respetar la libertad para que los profesionales puedan trabajar libres de presiones. Veo además algunas contradicciones, porque dicen, bueno, vamos a limitar las subvenciones, bueno, eso lo que vean que tengan que hacer. Pero por otro lado, te anuncio 100 millones para digitalización de medios. Bueno, tenemos que saber con qué criterios, tenemos que saber también que no vienen graciosamente, que vienen de la Unión Europea. Yo, Miriam, pediría que haya mucha transparencia, que haya claridad, que no se haga demagogia y que evidentemente que no se utilice para efectivamente para reproducir dinámicas de proteger, digamos, o potenciar a medios que pueden ser considerados amigos y, bueno, dejar un poquito en la cuneta a medios más díscolos. Pues Encarna, muchas gracias por tu opinión y te esperamos muy pronto por aquí. Un abrazo. Sí, muchas ganas de veros. Un abrazo y gracias. Y nosotros, un abrazo. Bueno, pues vamos a profundizar ya en ese plan porque ya parece que se va conociendo, ¿no? Los detalles de Sí, este porque
plan con ese nombre tan ambicioso. Sí, Regeneración democrática. De regeneración democrática. Parece que el diario.es tiene un avance ya de lo que se va a aprobar en el Consejo de Ministros antes de que se haya hecho público y que va, además de lo que todos estábamos esperando, que es la transposición de la legislación europea en lo que tiene que ver, lo estaba diciendo Encarna, de que sea transparente de quién es la titularidad de los medios de comunicación, quiénes son los accionistas y los socios, que haya mayor transparencia en la financiación a los medios. El plan es más ambicioso, afecta a más instituciones, quiero decir. La primera de ellas es una reforma del reglamento del Congreso de los Diputados para poder sancionar a aquellos diputados y grupos parlamentarios que no hacen públicos, como es su obligación, legal, que no hacen públicos sus bienes y sus posesiones, que hay diputados que no lo están cumpliendo, ¿no? Es un primer paso en una transparencia. Parece también que va a haber una reforma de la ley Mordaza, como estaba pidiendo sus socios de Sumar, sobre todo en lo que respecta a los insultos o injurias a la corona. Es ahí donde estaban encallados, ¿no? Sí. Hasta última hora de la noche, por lo parece menos, que han llegado a un acuerdo en reformar reformar la ley Mordaza, volver a reformar el Código Penal, que lo reformó Mariano Rajoy en aquellos años convulsos que vivimos todos de los movimientos de la indignación y cuando había tantas manifestaciones en la calle. Recuerdo que todavía hay raperos y cantantes que están en la cárcel por haber hecho raps o canciones en contra de la corona, de la Iglesia, o algunos atentando, o sea, haciendo alegorías a realizar atentados o agresiones. Esa va a ser una de las segundas patas de la reforma. Y la tercera, que tiene que ver con la financiación, es que la financiación pública no sea la única que mantenga algunos medios en pie. Quiero decir, que no haya medios que sean únicamente o exclusivamente dependientes de la financiación pública, sea regional o central. Yo esto, que por una parte lo entiendo, los medios nacionales, me parece muy difícil que en medios provinciales pequeñitos, que todos sabemos que tienen una gran dependencia institucional, porque si no, no pueden sobrevivir, veo un poco viable que esto prospere. Y por último de los 4 puntos que se han conocido, es evitar, no sé de qué manera, y esto cómo va a entrar dentro del libre mercado, de regular el libre mercado, la concentración económica en pocos medios de comunicación, ¿no? Que pocos propietarios tengan varios medios. Yo solo diré una cosa con respecto a lo que estaba diciendo Encarna, que yo también creo que hay que tener mucho cuidado porque los medios están para controlar al gobierno y no el gobierno para controlar a los medios, pero es verdad que se necesita más transparencia, sobre todo a dónde va la publicidad institucional y cuáles son los baremos objetivos de cualquier administración, de por qué se le da dinero a unos sí y a otros no, y que este plan será bueno si es bueno con este gobierno o con otro gobierno de otro color político. O sea, que no dependa del color político para que valoremos si el plan es bueno o no lo es. Roberto. A ver... No sé por dónde empezar, ¿no? No sé por dónde empezar. Esto apunta largo. Primero, me cortáis cuando queráis y ya luego sigo. Tranquilo. Primero, el doctor Bulo, que propone este plan, que le digo doctor porque es doctor universitario, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, que llegó al gobierno con un bulo, que llegó al gobierno diciendo que lo hacía porque era insoportable la corrupción que había en España, que se mantiene en el poder a base de bulos sistemáticos, diciendo primero que no cabían los indultos a los golpistas, condenados por el Tribunal Supremo con todas las garantías procesales del Estado de Derecho. Concede los indultos. Que luego dice que jamás les concederá la amnistía porque es inconstitucional. Concede la amnistía. Que dijo que nunca gobernaría con Podemos porque no podría dormir tranquilo por las noches. Gobernó con Podemos para sentarse en el poder. Que dijo que jamás se plantearía gobernar sin presupuestos generales del Estado porque eso es un disparate. Que lo es. Ahora dice que gobernará ajeno al Congreso de los Diputados. Nada, cuestión menor. Porque le da igual. Él seguirá adelante con su agenda, le pone el adjetivo de progresista. No sé qué tiene de progresista pretender anular la acción del control del gobierno y de la acción legislativa. Y ese señor que acumula un currículum de carrera profesional del bulo, es el que nos pretende amordazar a los medios
para que no nos lancemos bulos, no, para que no le digamos nada que les molesta. Porque eso y no otra cosa explica que esta ocurrencia muy perjudicial, no para los periodistas, yo no pongo el foco en los periodistas, ya nos defenderemos, para la sociedad, porque no nos damos cuenta lo que significa atacar a la prensa libre, que es lo mismo, tiene el mismo efecto que atacar a la justicia. Y mira tú por dónde la estrategia en la que se ha instalado el sanchismo, bajo su timón, es en atacar a la prensa libre y en atacar a la judicatura, no en otro momento, sino en el momento en el que está imputada su esposa por presunta corrupción y su hermano por presunta corrupción. Pues yo creo que ya lo Dicho esto, ya está, pero es que voy a decir una última cosa de momento, una última cosa de momento. Doctor Bulo ha vuelto a hacer honor a su condición, porque cuando dice que esto lo hace por la Constitución, porque la Constitución consagra el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, la Constitución dice en el mismo artículo que es un derecho fundamental el de la información libre. No solo la información, no solo la comunicación de informaciones, sino de pensamiento y de opiniones. Le molesten a él o no le molesten. Es más, el día que en este país no haya opiniones o informaciones molestas para quien sea el inquilino de turno de la Moncloa o de otras instituciones de poder, ya no estaremos en una democracia plena. Pilar. No solo es un derecho el pensamiento libre y la información libre, sino que es una necesidad a nivel neurológico y cerebral. Es decir, si de repente nos encontramos solamente con un tipo de información polarizada en una dirección porque interesa al cargo que interese en ese momento, al final lo que perdemos es esa dicotomía de información que permite a un cerebro humano valorar dónde se posiciona e ir desarrollando conexiones neuronales muy necesarias. Si al cerebro no le damos esa dicotomía de información en una o en otra dirección, en partido político, en información de cualquier tipo, necesitamos esa dicotomía para poder tener esa libertad de pensamiento y poder ir desarrollando esa libertad de pensamiento. A mí lo que me da miedo es eso, al final generar como un borreguismo desde esta es toda la información, no tienes acceso a otro tipo de información porque te la limito, porque me interesa, porque no me interesa o por el motivo que sea, pero esto lo único que genera es un deterioro cerebral en la libertad de pensamiento del ciudadano. Carmen, a mí, rápido después de este resumen que nos has hecho de la legislatura desde la moción de censura... No sé si he dicho algún bulo. No, no, que ha estado tu versión. Que no es mi versión. Bueno, sí, pero déjame, Roberto, perdona, déjame, que lo si que no, yo no he expuesto avanzaremos. no son opiniones, vale. Son hechos incontrovertibles. Vale. Muy bien. Ya de opiniones ya opinaremos luego. Sí. Pero lo que yo he hecho ha sido una exposición incontrovertible. Venga, el problema es que a mí se me llame fango por exponer hechos incontrovertibles, yo no que te es llamo fango, lo que se pretende. Vale, no, yo no te llamo fango. Yo lo que te quería preguntar no lo digo es por que, ti. como periodista que eres, de un medio muy popular además, ¿qué te parece mal? Quiero decir, a mí hay cosas que me parecerán mal, pero de estas tres medidas, que se sepa la titularidad de los medios y quiénes son los accionistas, y que haya transparencia en la publicidad institucional, y que haya unos criterios objetivos para todos los medios y que todos conozcamos... De ahí que ¿Qué me parece mal? Pues te lo voy a explicar. Explícalo brevemente, por favor, me parece mal el origen... No, el origen, porque... descartemos el origen de por qué hombre, viene es que la si descartamos sustancia. el origen, descartamos el 90% de la sustancia. Me parece mal el origen porque el origen es una incomodidad del presidente de que se hable de casos que le afectan a él, a su entorno familiar y a su entorno político de presunta corrupción. Entonces no podemos desgajar eso. Y el origen, además, eso lleva acompañado una pulsión autoritaria que a nadie se nos puede escapar, que es la de pretender, por lo económico o por lo administrativo, coartar, presionar y dominar la libertad de información en este país. Pero si eso es lo que me parece mal, que yo creo que ya es bastante. Cuando se habla de las subvenciones, cuando era concejalillo del Ayuntamiento de Madrid, no tenía esa inquietud. No le veía ningún problema. Su partido, como todos... Siempre es bueno si la dicha llega. Su partido, sí, ya, claro, arrepentidos quiere Dios. Su partido y todos sistemáticamente han utilizado el reparto discrecional
de fondos públicos. Pues tú me lo estás diciendo. No, yo te lo estoy diciendo. Qué mejor que haya una baremación objetiva sobre eso y no que cada gobierno dé a los suyos. Y la baremación objetiva, si tan malo es dedicar fondos públicos a, a mí me parece bien. a la comunicación, o nos parece bien o nos parece mal, ¿qué va a hacer? ¿Cerrar Televisión Española? A cuyo frente, por eso de mantener la independencia, a cuyo frente de Radio Televisión Española ha colocado a Cascajosa, del Partido Socialista, militante destacada del Partido Socialista, la agencia EFE, que es agencia estatal, a cuyo frente ha colocado sistemáticamente a quienes han formado parte del núcleo duro de Moncloa, pero nos estamos volviendo locos. ¿Pero a quién quiere engañar? ¿Que pretende cerrar Televisión Española, cerrar esta cadena? Lo que se debería de ¿Qué pretender, pretende? que viene desde la Unión Europea, es que sepamos por qué en la Comunidad de Madrid el periódico, por ejemplo, el periódico que más se subvenciona es La Razón cuando se venden poquísimos periódicos, por qué en Asturias me da lo mismo sea fulanito y por qué el Gobierno de España subvenciona a no sé quién más que a Me parece otro. perfecto, pero mientras ha estado el PSOE controlando todas las comunidades autónomas, no ha querido entrar en eso. Quiero decir, pero probablemente los profesionales, que para eso están los colegios profesionales de periodistas, las asociaciones profesionales, serían los encargados de establecer una baremación, ellos que son los, tanto que lo pedimos de los jueces, vamos a pedirlos de los periodistas, y que se aplique esa baremación dependiendo pero eso se hace con una ley, de lo que sea. Porque aquí el problema no es el que... Roberto, vamos a dejar acabar a Carmen. Dependiendo que los criterios que consideren los profesionales, sea por audiencia, me da lo mismo, por número de electores, o porque haya que promover un determinado medio en un territorio porque no hay dinero privado que nadie quiera invertir en Teruel, por poner un ejemplo. Vamos a hacerlo que todos lo conozcamos, igual que todos conozcamos quién son los socios de los periódicos. No es eso lo que dice, es que no es eso. Sí, dice eso. Lo que dice es que quiere reforzar y condicionar a los poderes públicos, porque insisto, cuando el PSOE ha sido el que ha controlado mayoritariamente, siendo él presidente del gobierno, los gobiernos regionales tampoco se ha planteado esa... ¿Y cuándo se lo ha planteado? Es que no podemos desgajarlo. Cuando le afecta a él la corrupción, cuando se habla de la corrupción que le afecta a él, en el pecado de dar dinero, el pecado lo comete el que da discrecionalmente a cambio de. Y eso lo hacen los políticos, contrólese. Perfecto. Pero ahora voy a dar un último dato. Esto lo hemos conocido hoy, en el que un medio, que seguro, de los considerados como fango por Pedro Sánchez, El Confidencial, ha destapado una noticia en la que se desvela que el Partido Socialista, Ferraz, ha desplegado, y sale la fotografía de la responsable de la estrategia, de la que la está ejecutando, una campaña para indagar suciamente en el historial de jueces y de periodistas para intentar atacarles.